donde habían Ahora se está cuatro grabando, Eric. investigaciones, cuatro investigaciones muy cortitas. Nos costó muchísimo esfuerzo conseguir financiamiento. Nos costó, es la versión que más me ha costado iniciar. Pero ya van 13 años y tomamos la decisión el año 2016 de darle un formato de revista científica, de artículo científico, y ya a partir del 2018 todo se volvió online. Ahorita 9 números de esta revista están indizadas en Cielo, Revistas Bolivianas y Latindex. Es la única revista de la universidad que tiene esas tres indizaciones. Si toda la universidad o todas las facultades tuvieran revistas científicas y cumpliéramos con los plazos de publicación, nuestra universidad no estaría pues en quinta o sexta en los rankings de universidades, estaríamos primeros, porque ¿cómo se califica en el ranking de universidades? Se califica en función a la investigación. Entonces, hay que promover la investigación. Lamentablemente en nuestra universidad es más lindo entregar un ladrillo que entregar un libro. Si no le damos el verdadero valor que tiene la investigación, nunca vamos a estar adelante. Entonces, es muy importante. Y en otras universidades se valora bastante la investigación, ¿cierto? Por ejemplo, en España, los estudios de tercer ciclo, o sea, el segundo ciclo es el técnico superior, la licenciatura. El tercer ciclo es la maestría y el doctorado. Es decir, ellos directamente pasan a la maestría y al doctorado, porque además la licenciatura ya son 3 años y medio. Entonces, la investigación no la hacen los viejos, no la hacemos nosotros los viejos. La investigación la hacen ustedes, los jóvenes. Ustedes que tienen en su cerebro grandes niveles de creatividad e innovatividad. Nosotros podemos hacerlo, pero ¿dónde tiene que estar la investigación? En nuestros jóvenes. En este sentido, ¿cómo se hace un proceso editorial en una revista científica? Por ejemplo, los científicos estudian algo y tienen que escribir los resultados de su investigación. Eso que han escrito en forma de artículo científico lo envían al editor de una revista. El editor de la revista lo envía a pares evaluadores. Esos pares evaluadores revisan y nos indican si el artículo está bien, está mal o hay que corregirlo. Si el artículo cumple, es publicado. Si el artículo tiene observaciones, tiene que ser corregido y nuevamente enviado al editor de la revista. ¿Para qué? Para que puedan nuevamente mandarlo a los pares revisores y se efectúa nuevamente la revisión hasta que sea publicado. ¿Por qué tenemos que publicar? Porque no es que en San Francisco Javier, por ejemplo, no hay investigación. Hay investigación. ¿Cuál es el problema? No publicamos, no difundimos los resultados de nuestra investigación. Hay resultados que son muy importantes y que no los reportamos. Escribir contribuye al conocimiento científico, hace que el equipo de investigación tenga credibilidad. Nuestro trabajo es difundido a un público de investigación más amplio. Para el currículum es un honor, pues, escribir. Y cuando uno escribe, siempre va a haber posibilidades de ascenso o posibilidades de becas. Yo les mando un reto. Si ustedes quieren saber respecto de las habilidades investigativas de una persona, de un profesional, googleenlo, entren al Google académico y pongan Eric Mita, van a ver qué ha escrito. Entren al Google, pónganle Eric Mita y van a ver qué ha escrito. Entonces, en Google académico pongan el nombre y van a encontrar lo que las personas han escrito. Hay autores que tienen 100 artículos científicos, que son una máquina, que son unos cracks para la redacción científica. Entonces, y cuando nos contratan o cuando nos postulamos a un puesto, a un cargo, ¿qué es lo que hace la gente? Nos googlea y averigua qué hemos hecho. Por ejemplo, yo les digo, cuando tenía que defender mi tesis de doctorado, ¿qué es lo primero que he hecho? Googlear
a mis tribunales. ¿Para qué? Para saber sobre qué han escrito. ¿Por qué? Porque las personas generalmente preguntan sobre aquello que escriben o aquello que más saben. Entonces, es importante la investigación científica. Pero en la investigación científica hay que tomar en cuenta algunos elementos. La redacción. Lamentablemente, la redacción científica tiene que tomar en cuenta aspectos de forma. Hay que redactar con sencillez, hay que trabajar con la sintaxis, el uso de las metáforas. A veces hay palabras mal utilizadas, hay que utilizar tiempo pasado, tiempo presente, evitar los eufemismos, evitar la jerga. Hay que ver cuándo se utiliza el plural, cuándo se utiliza el singular, los números, las abreviaturas, las unidades de medida. Por ejemplo, no sé si les voy a enviar a ustedes una guía de redacción de artículos científicos y asentamiento bibliográfico. Directamente le voy a enviar al licenciado Iván Tolavi para que les pueda hacer llegar a todo el curso. ¿No? Es una guía que les va a permitir, unos apuntes que les va a permitir tener con detalle todo lo que el día de hoy estamos hablando. ¿No se está visualizando la guía, jóvenes, o se puede visualizar? La guía no. No dicen. Solo Ya, se ven aspectos a tomar en cuenta, Lisa. ya. Entonces no se está visualizando la guía. Perfecto, no hay problema. Eh, bueno, volvemos entonces a nuestra pantalla inicial. La sencillez. Cuando hacemos o trabajamos con artículos científicos, hay que redactar oraciones simples. ¿Para qué complicarnos la vida? Se supone que un artículo científico va a ser leído por todos y mientras más simples redactemos, es mucho mejor. Hay que tomar en cuenta entonces la sintaxis, es decir, la forma de agrupar palabras. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántas personas emplean separadas por el sexo? A ver, ¿qué entendemos con esta pregunta? ¿Cuántas personas emplea separadas por el sexo? Yo, gerente de la empresa, puedo decir, bueno, yo no sabría decirle cuántos se han separado a causa del sexo, porque el sexo puede ser una causal de divorcio también. Yo entiendo eso. ¿No sería más fácil preguntar cuántos empleados hombres y mujeres tiene? Eso es lo que tendría que preguntarse. ¿Para qué nos complicamos la vida con esa redacción? O por ejemplo esto, los antibióticos en combinación utilizados para tratar los resfriados prohibidos por la FDA. Yo entiendo con esta redacción que los resfriados están prohibidos por la FDA. ¿No sería mejor redactar, por ejemplo, de manera más simple, los antibióticos prohibidos para el tratamiento de resfriados por la FDA, de tal manera que no se preste una doble interpretación? Entonces, a veces, por hacernos a los más elegantes, a los más rimbombantes, tenemos un síndrome, y me van a decir que soy un malo. Tenemos el síndrome de Carlos Mesa. ¿Cuál es el síndrome de Carlos Mesa? Habla en difícil y nadie le entiende. A veces queremos escribir así. Escribimos en difícil y nadie nos entiende. Pues hay que tener cuidado con las sintaxis. Uso de metáforas. Por ejemplo, ¿qué es una metáfora? Es una figura gramatical, por ejemplo, que se utiliza en la poesía. Cuando están los enamorados, ¿no es cierto? Esos tus cabellos tan rubios parecen rayos de sol, le dicen a su novia. Bueno, ahora ya nadie debe decir eso. Ahora deben cantar la jipeta seguramente a su novia, pero bueno, mejor ni hablemos. Entonces, prohibido en redacción científica utilizar metáforas. No se utilizan metáforas. O palabras mal utilizadas. A veces hay palabras mal utilizadas como las siguientes. A veces tenemos que mostrar alternativa, es decir, ¿qué es una alternativa?
Usted va a votar por el sí o por el no. Entonces, un médico puede decir, la alternativa es darle quimioterapia a este paciente u operarlo. Hay dos opciones. Pero a veces decimos, la única alternativa es operar. No, pues, si la única alternativa es operar, no hay alternativa. Y ahí estamos cometiendo un error. A veces cometemos otro error y juntamos verbos. Por ejemplo, decimos, la propuesta está siendo estudiada. Estamos juntando innecesariamente aquí dos verbos. Está siendo. ¿No sería mejor decir, el director estudia la propuesta? A la redacción, mucho más simple. O por ejemplo, caso, ¿no es cierto? En este caso significa aquí, en todos los casos significa siempre, en ningún caso significa nunca. En vez de hablar caso, 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 preferible decir aquí, siempre, nunca. O y o. Esto es bien complicado. La responsabilidad de sofocar los incendios en Bolivia es del gobierno y o municipio. Lo peor que podría pasar, el gobierno dice, no, 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 del municipio. El municipio dice, no, 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 del gobierno. Entonces, cuando decimos y o, ninguno se atribuye responsabilidad. Entonces, otro error que se puede cometer con la redacción científica, que tiene que ser clara. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo claro? Dice una preguntita. Buenas tardes. Adelante, adelante, Leticia. En cuanto a las palabras en inglés, por ejemplo, que se utilizan mucho en marketing, como target y esas palabras, ¿está bien usarlas en inglés o hay que ponerlas en español, traducirlas? Me parece excelente pregunta, pero te vamos a responder cuando lleguemos al uso de la jerga. Ahí está el uso de la jerga. Ahorita llegamos ahí. Ah, ya, Lisa, está bien, gracias. ¿Alguna otra consulta que hemos visto hasta aquí? Bueno, en redacción científica hay que tener mucho cuidado en los tiempos verbales, porque el uso de los verbos pasado, presente, futuro tiene mucho que ver con la ética en la investigación científica. Por ejemplo, todos los trabajos publicados hay que redactarlos en tiempo presente, por decirles. Aquí tengo una revista y hay una revista sobre, no sé, a ver, al azar, canasta de consumo. Entonces, ¿qué podríamos decir? La canasta de consumo en la ciudad de Sucre es de 1.500 bolivianos, que son lo básico para que una persona pueda sobrevivir. No hemos hablado en tiempo pasado. ¿Por qué? Hemos hablado en tiempo presente porque es un trabajo que ha sido publicado. Todos los trabajos que se han publicado en libros, en revistas, en periódicos, en artículos científicos, no sé qué, siempre en tiempo presente. Los resultados de nuestra investigación siempre en tiempo pasado. Ojo, si redactan de manera contraria, da la impresión que están faltando a la ética de la investigación. Por ejemplo, ¿por qué los redactamos en tiempo presente los trabajos publicados? Porque se supone que han sido evaluados y que son parte del acervo del conocimiento que existe en el mundo. En cambio, ¿por qué se redactan en tiempo pasado nuestros resultados, los que estamos descubriendo o hallando en nuestra investigación? Porque todavía no han sido validados por la comunidad científica hasta su publicación. Entonces, ¿cuándo se da la excepción? Cuando atribuimos los resultados de la investigación a un autor. Por ejemplo, no sé, Carrasco demostró que el 80% de los estudiantes en las clases virtuales se duermen. Por eso no muestran su cámara. ¿Verdad? Estamos atribuyendo un hallazgo de un estudio a una persona. Smith demostró. A lo largo del artículo, tenemos que saber con inteligencia cuándo utilizar los tiempos verbales. Generalmente es muy fácil utilizar las siguientes reglas.
En el resumen ejecutivo, que es un detalle sintético de lo que se ha hecho la investigación, siempre en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque estamos mostrando los resultados de nuestra investigación. En la introducción, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos de antecedentes, de otros estudios que se han desarrollado relacionados al tema. Ahí hay que hablar en tiempo presente, porque estamos haciendo alusión a varios autores. En materiales y métodos. Aquí decimos, esta es la metodología. Entonces, ¿qué métodos y técnicas se aplicó? Aquí hay que hablar en tiempo pasado. En resultados. Los resultados de nuestro estudio hay que hablarlos en tiempo pasado. En la sección de discusión y conclusiones. Si vamos a hablar de nuestros resultados, tiempo pasado. Si vamos a hablar de datos y hallazgos de publicaciones, tiempo presente. Ojo con eso. Siempre mucho cuidado. Con esta reglita, ustedes ya saben qué tiempo verbal van a utilizar en cada una de las secciones de los artículos científicos. Eufemismo. Por ejemplo, un eufemismo es, bueno, la Real Academia de la Lengua Española dice que es una manifestación decorosa de ideas. Yo podría decir, este estudiante es un flojo, no estudia, no viene, es irresponsable. Pero podríamos decirle de manera más bonita, este estudiante no cumple con el 100% de sus obligaciones académicas. ¿Qué suena más bonito? Decir que el estudiante es irresponsable, flojo, no cumple, no sé qué, o no cumple con el 100% de sus obligaciones académicas. Obviamente, utilizar eufemismos es muy diplomático, pero en investigación científica no hablamos con eufemismos. Utilizamos un lenguaje muy franco. Por ejemplo, algunos miembros de la población sufrieron consecuencias mortales por la presencia de plomo en la harina. No, pues más fácil decir, algunas personas murieron por haber comido pan elaborado con harina contaminada con plomo. ¿Qué es mejor? ¿Lo primero con eufemismos o la segunda, oración sin eufemismos? Obviamente, en redacción científica siempre hay que evitar el eufemismo. La jerga. Por ejemplo, en marketing utilizamos mucha jerga. Por ejemplo, ya no decimos gerente, decimos el CEO, el target, el branding, el, el management, el, el CRM, el Customer Management Relationship, el marketing digital. O sea, tenemos un montón de expresiones que son jerga. ¿Qué es la jerga? La jerga es la terminología correspondiente a un determinado grupo de personas. Por ejemplo, la jerga puede manifestarse de tres maneras. Un lenguaje confuso e ininteligible, es decir, es un lenguaje extraño, extravagante. Es cuando hablamos demasiado difícil y muy pocas personas nos entienden. O una terminología bastante técnica. Cuando hablamos de una terminología bastante técnica, también es jerga, como las palabras en inglés que me preguntaba Leticia. O un lenguaje oscuro, pretencioso, caracterizado por circunloquios o palabras rebuscadas. Como yo digo siempre, el síndrome Carlos Mesa. ¿Cierto? O sea, muy difícil. Cuando hablamos de muy difícil, la gente no nos entiende, la gente se pierde. Entonces hay que hablar en fácil. Entonces, y a veces en el marketing hablamos en difícil, pero cuando vamos a hablar de terminología técnica, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definirla o explicarla a qué se refiere. Si vamos a decir target, pónganle un paréntesis, segmento meta. Si vamos a poner CEO, ejecutivo máximo de la empresa. Si vamos a poner branding, gestión de marca. Entonces, pónganle entre paréntesis
decir la definición en la primera vez que hablan de ese término técnico y a lo largo del documento hablen, si quieren, en lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque la persona que lee el documento ya se va a dar cuenta de qué es lo que están hablando. Ojo con eso. ¿Ya? Esa es la manera de solucionar. A veces es inevitable hacer uso de la jerga, pero hay que tener cuidado de poner entre paréntesis a qué se refiere esa palabra o ese término inglés que están utilizando. Ahora bien, continuemos. Singulares y plurales. Aquí hay que tener cuidado. Ejemplo, se incrementó 10 millones y no se incrementaron 10 millones. ¿Qué pasa si el gobierno le da a la universidad para solucionar sus crisis económicas 10 millones en uno? Le hace un desembolso. ¿Qué es lo que se dice? Se incrementó 10 millones porque se lo hizo en uno. Pero ¿qué pasa si el gobierno hace el desembolso 2 millones la primera vez, otros 2 millones la segunda vez, luego 3 millones y otros 3 millones? Ahí diríamos, se incrementaron 10 millones. ¿Por qué? Porque se hicieron uno a uno, por etapas, por fases. Hay que tener cuidado con esos detalles. Ya parece muy minucioso, pero en redacción científica hay detalles. Los números. Los números de un solo dígito, siempre con palabras. Los números de 2 o más dígitos, siempre con cifra. Jamás debemos iniciar oraciones o párrafos con cifra. Por ejemplo, cuando en una oración hay varios números en los que al menos uno tenga más de un dígito, se deben expresar todos con cifra. Por ejemplo, serví agua a 3 científicos, leche a 6 y cerveza a 11. Hay un número que tiene 2 cifras. Entonces, por regla, debemos utilizar ya todas cifras. ¿Todo claro? Las abreviaturas. Por ejemplo, en investigación científica, hacemos uso de abreviaturas, por ejemplo, etcétera, que significa y los demás. Por ejemplo, NO número, et al y otros. Entonces, cuando ya conocemos todas estas abreviaturas, no es preciso definirlas, ¿cierto? Pero cuando vamos a utilizar abreviaturas que son desconocidas, por ejemplo, a ver, estoy mandando un artículo a la Universidad de Colombia, a la UNAT. Y yo les digo USFX. Para los de la UNAT, pues, ¿qué cosa será USFX? Tengo que poner entre paréntesis Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca al inicio, para que todos que lean ya sepan que se refiere a la universidad. Ojo con eso. Jamás deben utilizar abreviaturas en el resumen. Las unidades de medida. Las unidades de medida se abrevian cuando están al lado de valores numéricos. Se utiliza la misma abreviatura para el singular y plural. O sea, si hablamos de toneladas, por ejemplo, no sé, 10 ton. Igual, no le van a poner tons, ¿no? Cuando se usan con numerales, las unidades de medida no se abrevian. El hola y las abreviaciones son muy interesantes. Por ejemplo, en la universidad hay un error que se comete. Por ejemplo, dicen, hay que mandar el documento a la CUB, dice. La CUB, ¿qué es? La Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Está bien que digamos la CUB, o mejor decir el CUB. Tendría que ser el CUB porque es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Les doy tarea, jóvenes. En algunos noticieros, en algunos artículos dicen el COVID-19, porque yo pienso que es el coronavirus. Otros dicen la COVID-19. ¿Será correcto decir la coronavirus? Entonces, hay que tener cuidado con las abreviaturas, con el artículo que vamos a utilizar antes de cada abreviatura. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, reclamos. Vamos, esta es la segunda parte, ¿no? Donde vamos a hablar
de las partes de un artículo. Nada, todo claro. Ya se han ido a los canchacos. Eric, para complementar en lo referente a la jerga, Me han dejado. Eric, ¿se escucha? Sí, sí. En lo referente a la jerga, yo creo que todos los estudiantes de marketing están cordialmente obligados a entender perfectamente la jerga del marketing, ¿no? También depende de la audiencia. El que va a leer tu artículo de marketing tendría que ser un experto en marketing que entienda la mayoría de la jerga, porque si no, nuestros alumnos van a empezar a querer traducir todas las palabras y muchas no tienen su traducción al español, ¿no? Sí, algunas tienen y las otras no tienen, ¿no? Entonces, como se dijo, que se haga que se presente una hojita donde se diga el significado, digamos, ¿no? Coloquial de alguna palabra que no se entienda, pero yo creo que es mucho mejor escribir en jerga de marketing, en nuestro caso específicamente, ¿no? De hecho, aquí les voy a mostrar. Aquí tengo un documentito. Si lo encuentran, tienen buena suerte. Tengo un documentito. Es buena pregunta, Liz. Lo que pasa es que hay que tener criterio. Y si vamos a mandar nuestro artículo a una revista especializada en marketing y sabemos que solamente la gente de marketing va a entender, ya, vamos con la jerga. Pero si vamos a mandar nuestro artículo científico a una revista donde se tocan diferentes temas, hay que tener cuidado y hay que dar la definición. Por ejemplo, en algunos libros, ¿qué es lo que se hace? Al final se presenta un detalle, la bibliografía, los anexos, y al final se presenta un detalle de las abreviaturas. Entonces, ¿para qué? Para que las personas que lean, por ejemplo, ese documento y no tienen cierto elemento, se van al final y encuentran la abreviatura o algún glosario de términos también se incorpora, ¿no? Abreviatura o glosario de términos. Entonces, lo más factible podría ser un pequeño glosario al final, si es que desean, ¿no? Pero siempre tomen en cuenta a quién está dirigido el artículo científico. Por ejemplo, si vamos a presentar un documento al comité técnico de la empresa, bueno, utilicen lenguaje técnico. Pero si vamos a ir a presentar el mismo estudio al consejo municipal, no, pues hay que utilizar un lenguaje sencillo, porque en el consejo municipal puede haber un abogado, alguien de marketing, puede haber un ingeniero civil, un comerciante, un gremial, un obrero, hay de todo. Entonces, hay que ver a quién vamos a hacer la presentación del documento. Consultas jóvenes tienen que Continuamos. participar. ¿Hay alguna duda, jóvenes? A ver. Los que consulten van a ser premiados con más nota en la práctica. Me así, che. Nada, adelante, dale nomás. Parece que están en los canchacos, le dicen, ¿qué vamos a O hacer? hacemos Tal que vez alguien prenda, está comiendo un poco con la cámara apagada y o hacemos que prenda sus cámaras, Eric. Solamente que certifica lo que prenda la cámara, yo creo, ¿no? Cuando hagamos, cuando lleguemos al Dice, final, vamos a hacer prender. Adelante, adelante. dicen buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En la parte de los dígitos no le entendí, de los Ya, números. claro. Volvemos. ¿Cuál es la regla? Cuando redactamos y hay números de un solo dígito, se escribe con palabra. Por ejemplo, este joven tiene 2 títulos. Vamos a escribir DOS, ¿no es cierto? 2 títulos. Pero si decimos, existen 15 focos de incendio en Bolivia, vamos a tener que escribir 1 y 5 en dígito, en numeral. Esa es la regla. Ahora, si vamos a hablar, digamos, en Monteagudo hay 3 focos de incendio, en la Chiquitanía 20 focos, en Incahuasi 10 focos. No, pues estamos hablando de varias cifras que tienen 1 y 2 cifras, de varios números que tienen 1 o 2 cifras. Entonces todo debe anotarse con numerales. A eso se refiere. Vamos, continuamos. Vamos a mostrarles algunos formatos de elaboración de artículos científicos.
Vamos a empezar por el artículo original. Vamos a explicarles un poquitito de un artículo de revisión y de un ensayo científico. Todos los docentes, mínimo deberíamos darles, y es un error también mío que siempre cometemos, deberíamos darles hartos libros para leer. Ya para la próxima clase, lea las leyes inmutables de la marca. Para la siguiente, lea tal libro. Darles un montón de libros. Cada quien tendría que tener un ensayo. Eso sería enriquecedor para ustedes. Pero si haríamos eso, seríamos malos, odiosos, los terribles, los demonios. Van a darse cuenta que para leer se necesita algo que siempre les he dicho, mucha HN. Para hacer un artículo científico, mucha HN, horas nalgas sentados leyendo frente a la computadora, frente a documentos, frente a libros. Mientras más HN tenga su artículo científico, va a ser mejor. Mientras más HN tenga su tesis, va a ser mejor. Horas nalga, jóvenes. ¿En qué consiste un artículo original? Un artículo original es un documento que se utiliza o que se desarrolla para comunicar los resultados de un proceso de investigación. Por ejemplo, una revista científica no publica pues tesis. Imagínense, sería una revista de este tamaño. Una revista publica artículos científicos. Entonces, cuando publicamos artículos científicos, acudimos al formato IMRD. Hay que hablar primero de introducción, luego materiales o metodología, se presentan los resultados y la discusión o conclusiones. Las conclusiones están dentro de la discusión. Algunos formatos de artículos especifican discusión y luego conclusiones. Algunos dicen discusión y conclusiones. Vamos a hablar de todos estos elementos. El título. En un artículo científico, un buen artículo tiene que tener el menor número de palabras posibles. No es bueno tener un montón de palabras, un párrafo de este tamaño, no es bueno. A ver, vamos a ver los títulos de esta revista. Por ejemplo, este título es bárbaro. Los dilemas proteccionistas de Trump. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 5 palabras. Buen título. Pero a veces hay títulos que son un poco largos. Por ejemplo, a ver, aquí encuentro. Ese también buen título. La canasta de consumo de los trabajadores en la ciudad de Sucre. Buen título. Vamos a encontrar un mal título. Este es un título largo, por ejemplo. No es que sea malo, pero ya es largo. Del ciclo de vida del producto al ciclo de vida del cliente. Una aproximación hacia una construcción teórica del ciclo de vida del cliente, escrito por el rector de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Tarija. Buen título también, pero ya tiene muchas más palabras. Entonces, se supone que mientras menos palabras tenga el título, es mejor. Pero no es una regla. Un buen título tiene que tener las palabras que requiera tener. Ejemplo. Hay títulos descriptivos y hay títulos informativos. El título descriptivo hace referencia a lo que se ha hecho en investigación y el título informativo comunica algún resultado de la investigación. Ejemplo. Título descriptivo. Análisis de los problemas que enfrentan las empresas frente al COVID-19. Título descriptivo. ¿Por qué? Porque se va a hacer un análisis de qué problemas tienen las empresas. Título informativo. Crisis financiera y de marketing a causa del COVID-19 en las empresas de Sucre. Ya estamos haciendo alusión a algunos de los resultados del artículo científico.
¿Quién utiliza más títulos informativos? Generalmente, más títulos informativos Selena, utilizan ¿Cambia? nuestros amigos de la prensa. Nuestros amigos periodistas son los que más utilizan títulos informativos. Son más marqueteros, más llamativos, entre comillas, un poco sensacionalistas. No es reglas para hacer un título. 15 palabras, lo que sí, nunca abreviaturas, porque no sabemos si la gente va a entender. Pero si son abreviaturas que todo el mundo sabe, ahí sí. Por ejemplo, H2O, todo el mundo sabe que eso es el agua, o ONU, o alguna abreviatura que la gente conozca, ¿no? Resumen. El resumen, jóvenes, siempre van a redactarlo al final de la investigación. No van a ser como algunos de mis tutoriados, quieren hacer su resumen ejecutivo al inicio y yo quiero ahorcarlos, de verdad los quisiera ahorcar o empujar del cuarto piso de la facultad, pero no se puede, pues eso es ilegal todavía, ¿no ven? Entonces, el resumen al final. ¿Qué es eso? Un sumario breve, una síntesis de lo que hemos hecho en la investigación. La mayor parte de las revistas, algunas optan por un resumen estructurado, es decir, un resumen donde dice introducción, metodología, desarrollo de conclusiones, así unos pequeños subtítulos donde se desarrolla. A veces hay resúmenes no estructurados, donde de manera global, en 3 o 4 párrafos, se indica lo que se ha desarrollado. En general, los resúmenes, ¿de qué tienen que hablar? Un párrafo de la introducción y objetivos y métodos, un párrafo de los resultados, otro párrafo de discusión y conclusiones. Un buen resumen no debe pasar de 150 a 250 palabras. Y en los resúmenes no debemos presentar información que no esté en el artículo científico. ¿Por qué un resumen tiene que ser bien hecho? Cuando los investigadores están haciendo sus trabajos, sus estudios, no tienen tiempo de leer todo el artículo. ¿Y qué es lo que hacen los investigadores? Por lo general, leen el resumen ejecutivo. Y si el resumen ejecutivo está bien redactado, este artículo vale la pena, lo leo todo. Y recién va a ser citado, va a ser tomado en cuenta. ¿Les parece? Palabras clave. Las palabras clave, ¿para qué sirven? O las keywords. Son 3 o 10 palabras relacionadas con la investigación. Sirven para los buscadores, sirven para las bases de datos. Por ejemplo, nosotros en la revista Investigación y Negocios, que es online, que la encuentran en la plataforma incomercial.edu.bo/revista Investigación y Negocios, tenemos un buscador. Si ustedes ponen ciclo de vida, marketing, no sé qué, les va a mostrar los artículos relacionados con esa temática. Palabras clave. Introducción. La introducción es para mostrar los antecedentes del estudio. Por ejemplo, cuando yo veo un trabajo de investigación, por ejemplo, sobre las gaseosas, ¿qué veo en los antecedentes? Historia de las gaseosas, cómo se hace una gaseosa, no sé qué, no sé cuántos, me quiero morir. ¿A qué se refiere antecedentes? A resultados anteriores al estudio, a hallazgos anteriores al estudio, que nos permiten saber las necesidades de investigación y obtención de información. La introducción se presenta, valga la redundancia, en tiempo presente. ¿Por qué? Porque se refiere de manera principal al problema planteado y a los conocimientos publicados, aceptados, admitidos respecto a la investigación. En la introducción, generalmente en los párrafos finales, se presentan los objetivos del estudio o la hipótesis que se plantea para el estudio. Los objetivos deben ser claros. ¿Por qué? Porque para cada objetivo tenemos que redactar conclusiones. La metodología o materiales y métodos. ¿Por qué hablamos de materiales y métodos? Porque generalmente
Las ciencias como la física, la química, la medicina, la bioquímica, la biología, utilizan materiales físicos. Pero la economía, que es parte de las ciencias sociales, no utiliza materiales, utiliza una metodología. Entonces hay que hablar cuál ha sido el periodo de duración del trabajo de investigación, las características de la población meta, cómo se ha determinado la muestra, qué criterio de selección se ha empleado, hombres, mujeres, de qué edad a qué edad, qué estrato social, qué característica, qué métodos se aplicaron, qué técnicas se aplicaron, cuál fue el diseño de investigación, criterio de inclusión de las personas al estudio, criterio de exclusión, es decir, esta persona no le preguntamos para el estudio. ¿Por qué? Porque no votó en las elecciones. ¿Qué tipo de análisis estadístico se va a realizar? ¿Para qué sirve esta sección? Para que otras personas que lean el artículo científico tengan una pauta para replicar este estudio. Hasta aquí. La discusión. No, me he pasado los resultados. Los resultados. Ya hemos visto, miren, por orden, la introducción, materiales y métodos o metodología, resultados. En los resultados, ¿qué debemos mostrar? Los hallazgos que hemos obtenido. Hay que presentar los datos. La exposición de los datos siempre se los desarrolla en tiempo pasado. A veces utilizamos tablas y gráficos. Jóvenes, los resultados se muestran una sola vez. No hagan lo que están en las tesis de la facultad. Primero en texto, luego en un cuadrito, luego un gráfico. Estamos triplicando los resultados. Esa presentación en 3 formatos. Solo se muestran una vez, en texto, en tablas o en gráficos. Los resultados se presentan de manera clara, de manera sencilla. Son los nuevos conocimientos que estamos aportando. La discusión. En la discusión, ahí está todo el análisis que vamos a hacer de nuestros hallazgos, comparando con otros autores, comparando con algunas teorías, dando nuestro criterio, vamos a presentar la profundización del objeto de estudio. Aquí vamos a comentar cuáles son los resultados relevantes, cuáles son los hallazgos nuevos, los hallazgos importantes. Por ejemplo, aquí vamos a plantear nuestro criterio propio, nuestras opiniones sobre la investigación, cuáles han sido las limitaciones que tenemos en la investigación. Aquí, jóvenes, tenemos que demostrar el conocimiento respecto al tema que estamos abordando. Licen, en esta parte entonces se debe escribir en presente, ¿no? En la parte de conclusión, de discusión, excelente pregunta, señorita Yucra. Vamos a escribir en pasado todo lo relacionado a lo que nosotros hemos indagado en nuestra investigación, lo que hemos hallado. Pero si vamos a comparar con otros estudios, esos estudios tienen que redactarse en tiempo presente. Todo lo que nosotros hemos hallado, pasado. Todo lo publicado por otros autores, presente. Les voy a mostrar un ejemplito, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplito. A ver, vamos un ratito. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a buscarles el ejemplo. Ahora sí, ¿visualizan un artículo? Sí, Licen. Vamos a ver. Es un artículo, no es un artículo perfecto, es un artículo con seguridad con muchos errores, pero puede servir de ejemplo. El título: Análisis de los estilos de enseñanza predominantes en San Francisco Javier, en Ingeniería Comercial. Es un título descriptivo, porque dice qué análisis vamos a realizar. El resumen de este trabajo es estructurado. ¿Por qué se llama resumen estructurado?
porque hay un párrafo de introducción, luego se ha puesto un subtítulo de objetivo, sujetos y resultados y conclusiones. Por ejemplo, resumen, la parte de introducción. Los estilos de enseñanza se entienden como maneras en las que los docentes organizan su labor educativa. Objetivo, determinar el tipo de enseñanza que predomina en los docentes. Sujetos, se aplicó a 55 docentes una encuesta desarrollada por Alonso Gallego y Honey. Los resultados principales y la conclusión. Listo. Hay resúmenes ejecutivos o resúmenes que no tienen este subtítulo y directamente en 3 o 4 párrafos nos muestran la introducción, el objetivo, los métodos, los resultados y las conclusiones. Muy brevemente, no más de 250 palabras. Aquí están las palabras clave y está el abstract. ¿Listo? La introducción, este artículo científico está redactado en la metodología Vancouver. ¿En qué consiste la metodología Vancouver? En lugar de poner el apellido del autor, el año y la página, se pone un paréntesis 1, 2, 3, 4 y ahí están los autores. En la introducción hacemos definición de Delgado, hablamos de no sé qué autor, seguimos presentando autores, hablamos un autor, el 4, el 5, presentamos autores, pero al final decimos, en ese trabajo se pretende determinar el tipo de estilos de enseñanza que predominan en los docentes. Vamos a analizar su relación con variables como el género, profesión, titulación, edad y años de experiencia. ¿Para qué servirá? Para tomar decisiones dirigidas a mejorar la práctica docente. En la introducción, generalmente al final hablamos de el objetivo. Materiales y métodos. Vamos a aplicar un cuestionario que lo desarrolló Alonso Gallego y Honey. Vamos a recabar datos socioacadémicos, sexo, años de experiencia, titulación. Vamos a aplicar una escala Likert. Vamos a aplicar la encuesta a 55 docentes. Utilizaré Excel y SPSS. Vamos a aplicar gráficos de barras apiladas, comparación de medias aritméticas, coeficiente de correlación de Pearson, chi cuadrado, coeficiente de contingencia, análisis de varianza, prueba post de Tokay. Listo. ¿Qué he indicado? ¿Qué voy a hacer para el análisis de los resultados? Los resultados. Presentamos los resultados. Se hace un desarrollo, una presentación, unos gráficos si desea. Ahí están los resultados. Por ejemplo, aquí hay un cuadrito que queremos relacionar la edad con los años de experiencia. Aquí hemos utilizado el coeficiente de correlación de Pearson. Por ejemplo, hemos sacado las medias aritméticas entre edades, según los estilos de enseñanza-aprendizaje, una comparación. Hemos aplicado el análisis de varianza, ANOVA. Bueno. Y aquí está la discusión. Entonces, aquí está el verdadero análisis. Entonces, aquí discutimos, analizamos, comparamos. Aquí, por ejemplo, estamos comparando con otro autor, Chin Díaz Rivas. Estamos comparando con otros autores, no sé qué. Aquí tiene que mostrarse la capacidad y el dominio del tema que tiene el investigador. Y las conclusiones relacionadas con los objetivos. Al final se presenta la bibliografía. ¿Han visto los numeritos? Aquí están. Delgado, Cansanin, Alonso, Muchmore, Sanjurjo, Sevillano, Zavala, no sé qué. Artículo sencillito. Tiene, creo que 10 hojitas y 9 autores se han analizado. Listo. Ejemplo de artículo original. Difícil no es. HN, se necesita HN. Horas nalgas sentado frente a la computadora. ¿Dudas sobre el artículo original? Dicen, tengo una consulta. ¿Cuántas páginas debe tener por lo menos como máximo un artículo? ¿Y cuál es la diferencia con la Excelente pregunta. Cintia, muy bien. ¿Sabes qué? Un artículo original no, o sea, está determinado en función a la revista en la cual vas a publicar. Por ejemplo, en la revista de la facultad, lo que nosotros planteamos
es que un artículo original tiene que tener entre 15 a 20 páginas. Incluso les damos el número de palabras. Depende de la revista a la cual te postules. Por lo general, un artículo tiene un promedio de 20 páginas, pero puede tener menos. Aquí tiene 13, porque este artículo en mi oscuro pasado fue una tarea que hice. Entonces, bueno, tiene 13 páginas. Puede tener más o menos, en función también de la temática. Pero eso sí, un artículo original no puede tener 50 páginas. Máximo 25 páginas. Máximo. Vamos. ¿Alguna otra consulta? Doctor, una consulta. Vamos, adelante, Antonio. Respecto a los resúmenes que representan algún software en especial, como por ejemplo el SPSS, ¿puede ser considerado como una jerga? No. El SPSS, tú vas a explicarlo en la metodología. En la metodología, por ejemplo, que hemos puesto aquí. Aquí está, mira, justo hemos hablado del SPSS aquí en la metodología, miren. Aquí está. El análisis de datos y los paquetes fue realizado empleando los paquetes estadísticos Excel y SPSS. Y le he puesto un superíndice, ¿no? Miren, 1. Abajo le he puesto Statistical Package for the Social Sciences. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Ahí le he puesto la abreviatura. Ahora, si yo sé que las personas que van a leer todas saben qué es el SPSS, bueno, ya no pongo su significado, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Depende. Hay que ver a quién estamos presentando. Por ejemplo, este trabajo era presentado a un grupo de pedagogos. Entonces, bueno, había nomás que mostrarles, ¿no? Por ejemplo, análisis de varianza, ANOVA, entre paréntesis. No sé si tiene alguna otra consulta, algún otro comentario para seguir viendo. Listen, Tengo una consultita. Adelante. Para los resultados, ¿se puede utilizar ya sea cualitativa o cuantitativamente? Sí. Si la investigación es una investigación cuantitativa, como la que les estoy mostrando cuadros, les estoy mostrando una tabla aquí de correlación de Pearson, aquí está medias aritméticas, un análisis de varianza y una prueba de Tukey, mejor dicho. Entonces, se presenta. Pero si la investigación es cualitativa, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos investigación cualitativa, mostramos resultados a veces de entrevistas a profundidad. Y cuando mostramos resultados de entrevistas a profundidad, ¿qué se pone? Entre comillas, lo que nos ha dicho esa persona y al ladito el nombre, entre paréntesis. Por ejemplo, estamos haciendo una entrevista sobre mercadeo. A ver, ojalá que encuentre algo de las entrevistas realizadas. Hay una sección donde, no sé si me va a dar tiempo, caramba. No sé, digamos, de esta investigación. Aquí está. Se realizó entrevistas a los comerciantes del mercado El Morro, advirtiéndose el abuso de la intendencia municipal y de los gendarmes del gobierno municipal de Sucre, entre comillas. Cuando me vengo aquí, ese rato me quitan mi mercadería y abusivamente me cierran el puesto. Entre paréntesis, Juan Pérez, comerciante, Mercado El Morro. Hacer investigación cualitativa, jóvenes, muchos dicen que es fácil. No es fácil, porque hay que tener mucho cuidado en el análisis que se va a realizar. La implicación personal del investigador es muy grande. Hay que tener cuidado. No es igual que la cuantitativa. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Listen. Listen, en la conclusión, en base a los resultados que va, tendría que ser de manera no tan extensa como una conclusión, si me dejo entender.
Las conclusiones van a redactar en función de los objetivos que hayan planteado para el estudio. Cada párrafo de la sección de conclusiones tiene que estar relacionada a cada uno de los objetivos específicos, pero también con la hipótesis. Por si se han planteado una hipótesis, en la conclusión tienen que decir, la hipótesis se demuestra por tales motivos, o se rechaza por tales motivos. Y esto tiene las siguientes implicaciones. No te podría decir, querido Ignacio, cuántas palabras tiene que tener la sección de conclusiones. Depende del tema que tú hagas y de la profundidad de tu investigación. Por ejemplo, aquí, a ver, veremos las conclusiones, veremos. Por ejemplo, aquí hablamos de qué son los estilos de enseñanza-aprendizaje, qué tipo de estilos de enseñanza tienen los docentes de la carrera. Miren, este es un resultado bonito para ustedes. Los estilos de enseñanza que predominan es el funcional y formal. Promueven aprendizajes pragmáticos y reflexivos. ¿Qué queremos, jóvenes, nosotros cuando les enseñamos? Queremos que ustedes sean personas prácticas y que tengan reflexión y capacidad de análisis. ¿Por qué queremos personas prácticas? Porque ustedes van a ser ejecutivos de empresa. Y un ejecutivo de empresa, ¿qué es lo que tiene que dar? Soluciones. No tenemos que ahogarnos en un vaso de agua. Ah, interesante ese resultado. Hemos dicho que queremos analizar el género y los estilos de enseñanza y aprendizaje. Aquí hay otro párrafo. Tipo de titulación y estilos de enseñanza-aprendizaje. Edad, años de experiencia, cómo se relacionan con los estilos de aprendizaje. Y para finalizar, un párrafo de conclusión que engloba, que sintetiza el estudio. ¿Qué les parece? Una forma de hacer conclusiones. No les digo que es la mejor, pueden haber muchas formas. Depende del investigador, pero siempre hay que tomar en cuenta como guía los objetivos científicos y la hipótesis. ¿Alguna consulta más para irnos a otro ejemplo, a otra forma, a otro trabajo? Buenas noches, Licen. Tengo una consulta. En el caso de este ejemplo, nos está mostrando que solo es investigación cuantitativa, entonces no habría problema si también se lleva investigación cuantitativa y cualitativa. Y en el caso de las hojas, ¿no se estaría en el artículo científico? No. Imagínate que hayamos hecho investigación cualitativa en este trabajo. Por decirte, hemos hablado hay una relación de edad y estilos de aprendizaje. Aquí yo estoy hablando de números, estadísticas, no sé qué. Pero podría complementarse muy bien. El resultado anterior que indica que los docentes que tienen más edad tienen un estilo de aprendizaje formal está bastante relacionado. Por ejemplo, se han aplicado entrevistas a docentes obteniéndose el siguiente criterio. Se pone el resultado de la entrevista a un docente mayor, al que tiene mayor edad, sobre su tipo de aprendizaje, algún rasgo de ese tipo de aprendizaje. Licenciado Eric Mitre, docente de la facultad. Listo. Se puede complementar. La investigación cualitativa incluso ayuda a profundizar el análisis cuantitativo, queridos jóvenes. La investigación cualitativa es muy menospreciada, pero ayuda antes de la investigación, pero ayuda después de la investigación a profundizar, a interpretar esos resultados de la investigación. Los investigadores a veces, y yo les voy a ser bien sincero, a veces no queremos hacer investigación cualitativa porque es más complicada y porque no tenemos tiempo. Por eso no hacemos mucha investigación cualitativa. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, disculpe, una consulta. Adelante, adelante. ¿Es posible desarrollar un artículo científico usando de base una tesis o un proyecto de grado y viceversa? Yo creo que es más fácil desarrollar un artículo científico con una tesis. El proyecto es un documento mucho más técnico.
pero sí podrían sacar un artículo original de la parte del diagnóstico, análisis del mercado y demás, de ahí podrían sacar. Pero de una tesis salen por lo menos 2 artículos. Un artículo original del diagnóstico y un artículo de revisión del marco teórico. Ahorita les voy a mostrar en qué consisten los artículos de revisión. ¿Ya? Por ejemplo, de su diagnóstico saldría un artículo original, más o menos como el que les estoy mostrando. Iremos adelante, continuaremos y les voy a mostrar el artículo de revisión, que sería la parte del marco teórico. Del marco teórico puede salir otro artículo que se llama artículo de revisión. Dicen, yo tenía una consulta. Dime. Dicen, según su experiencia, o sea, por ejemplo, los que estamos en tercero, estamos empezando a hacer nuestras tesis, evidentemente para defenderlas al año. Sí. Entonces, ¿qué tan, o sea, según su experiencia de usted, el alumno, qué tan preparado debería de estar con respecto al tema para empezar a desarrollar una buena tesis o un buen proyecto? O sea, ¿qué tanto debería de leer respecto al tema? Porque lo que me ha pasado a mí el año pasado, yo estaba igual haciendo una investigación, entonces al buscar qué investigación hacer, he empezado a leer varios temas, pero muchos docentes, igual les pedía la opinión a los docentes y me decían, no, es muy complicado, es muy grande, mejor descartarlo eso. Entonces, esa era mi duda y al final hemos agarrado así un buen tema, pero desde mi perspectiva, habían otros que eran mucho más interesantes. Entonces, eso también es lo que me ha hecho dudar ahora que estoy en tercero para poder escoger mi proyecto. El grado de preparación, queridos jóvenes, no depende del curso en el que se encuentren. Depende de la cantidad de libros que lean y la cantidad de artículos que lean. De eso depende. Y vamos a hablar en esta sección de esa parte. Yo siempre les voy a recomendar, me van a decir que soy malo y se van a enojar conmigo el licenciado Tolavi, pero ¿saben qué? Elijan el tema que les gusta, que les apasiona. Si ustedes tienen pasión por un tema, por una temática en particular, nada los va a detener, ningún obstáculo, y ustedes van a encontrar información así no haya. Le van a poner HN a full a su trabajo. Complementando, Eric, Eric, ¿se escucha? No, es importante, por ejemplo, yo les comentaba cuando fui a ese congreso de Brasil, había alumnos de primero que habían escrito artículos, de primer año. ¿Qué significa? Que esos chicos ya están haciendo, por lo menos, la recuperación bibliográfica de su tesis. Ese artículo pueden usarlo como marco teórico de su tesis tranquilamente. Entonces, lo que dice el doctor Mita es cierto. Si te gusta un tema, no importa que alguien te diga que es difícil, que es imposible. Te gusta, te apasiona, en realidad, como a Eric y a mí nos apasiona el marketing, cuando leemos de marketing, no es trabajo, es un hobby, nos divertimos, no estamos estresados. En cambio, cuando escoges un tema que no te gusta, o tu docente te ha dicho, haz esta parte y no te gusta, entonces estás fregado porque vas a sufrir. No es importante que te guste el tema y sobre ese tema que te gusta, leer la mayor cantidad posible de artículos y de libros. Esa es la cuestión. Y ahí ya vas armando tu marco teórico, ya tienes tu tesis avanzada y cuando la haces, la investigación ya de datos primarios, ya tienes toda una base sólida sobre tu tema y es mucho más fácil hacer tu tesis o cualquier tipo de investigación. Eso son los más jóvenes. Y además, como dice Eric, lean, tienen que leer lo más que pueda. El boliviano no lee, siempre es denegado. El boliviano no lee ni para su examen. Por eso es raro escuchar a un chico que diga, he visto varios temas y algunos me han rechazado. Eso es lindo, ¿no? Tenemos que leer lo más que se pueda como docentes y como alumnos. A ver, jóvenes, por ejemplo, si ustedes hacen su tesis, pueden sacar de su marco teórico un artículo de revisión. Por ejemplo, en los doctorados, a los doctores les piden 3 artículos científicos que deben ser publicados en revistas internacionales. Un artículo sale de la parte filosófica, es decir, para una tesis de doctorado tiene que haber bastante reflexión epistemológica. ¿Qué es la epistemología? La ciencia del conocimiento. Y ahí hay corrientes, ¿no? Corrientes filosóficas positivistas,
constructivistas, un montón de corrientes filosóficas que explican la manera en la cual las personas conocen determinados fenómenos y los abordan con su estudio. Pero esa es una tesis. Le llaman el referat de filosofía. Otro artículo que tienen que publicar es el artículo de revisión. ¿De dónde sacan ese artículo de revisión? De su marco teórico, de su análisis del estado del arte. Y otro artículo que publican es el artículo original. ¿De dónde lo sacan? De el diagnóstico que realizan. Entonces salen 3 artículos cabalito y tienen que publicarlos. Y por ejemplo, para los rankings de universidades, miren qué lindo sería que todos en la Universidad San Francisco Javier sean doctores y trabajen haciendo artículos científicos, porque nos puntuarían número de tesis doctorales, número de artículos de revisión, número de artículos originales. Entonces, tendríamos artículos a montones en revistas de universidades nacionales, de nuestra universidad y universidades internacionales. Bueno, algún día vamos a lograr eso. Vamos a lograrlo. Bueno, un artículo de revisión, ¿en qué consiste? Es examinar la bibliografía, los trabajos anteriores, los libros, los artículos que se han publicado en un determinado periodo de tiempo y situarlos en cierta perspectiva teórica, es decir, tampoco vamos a leer todo, no se puede leer todo, o sea, de qué periodo a qué periodo, con qué temática, qué contexto. Un artículo a veces de revisión va entre 10 a 50 páginas. Jamás recomendaría de 50 páginas. Ninguna revista les va a publicar de 50 páginas. Entonces, un artículo de revisión evalúa críticamente los trabajos que se han publicado. Para escribir un artículo de revisión es necesario mucho el criterio del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador tiene que preparar una especie de guión, una especie de listado de puntos a través de los cuales va a desarrollar su investigación. Y hay que describir la estrategia de búsqueda, es decir, bajo qué estrategia voy a encontrar los artículos publicados. Es decir, ¿cómo voy a identificar esos artículos publicados? Aquí no me van a decir, apliqué el método analítico, sintético, histórico, lógico, deductivo, inductivo. Eso no hay en artículos científicos. Aquí vamos a decir, hemos buscado artículos sobre marketing digital publicados del 2005 al 2020, que aborden la micro y la pequeña empresa. Para contextualizar al ámbito boliviano, se han identificado artículos latinoamericanos. Estamos mostrando la estrategia que nos ha permitido seleccionar los artículos que vamos a leer. Ahora, hay 2 tipos de revisiones. La revisión exhaustiva es la que yo no recomendaría nunca hacerla, yo tampoco la haría. Es leer todo lo que se ha publicado sobre un tema. Imposible, el conocimiento es infinito. O revisión descriptiva, es decir, proporciona al lector conceptos útiles en constante evolución sobre cierta temática contextualizada en un determinado periodo, nada más. Revisión descriptiva es más fácil. La exhaustiva, nadie puede leer todo lo que se ha publicado en el mundo o en un contexto, es demasiado. Imagínense. Voy a mostrarles una guía para, por ejemplo, aquí dejar de compartir un cachito, por favor. Les voy a mostrar esta pequeña guía, ¿ya? Les voy a enviar al licenciado Tolavi estito, que se llama ¿Cómo escribir artículos? Están viendo, ¿no es cierto? Esto es de la Redalic, de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe y España. Es una guía para escribir artículos de revisión. Y aquí van a encontrar todo detallado, así, pero súper fácil para que ustedes puedan redactar. Y ni siquiera es harto, son 6 hojitas. Me encantaría, jóvenes, que ustedes al año
presenten artículos para nuestra revista. Con mucho agrado, con mucho orgullo los recibiríamos. Lean, les va a servir bastante esto. Seguiremos. Entonces, ¿qué etapas implica un artículo de revisión? Primero, ¿cuáles van a ser los objetivos de la revisión? Hay que hacer una búsqueda bibliográfica, hay que organizar la información y hay que redactar el artículo. Teníamos una docente, me acuerdo, hace años, no tantos años, ¿no? Del doctorado. Excelente docente, pero nos mataba porque para cada semana teníamos que escribir como 2 artículos científicos. Y para escribir un artículo científico, ella te decía entre sus requisitos, mínimo me va a entregar esta planilla, pero quiero 20 artículos leídos. O sea, además de hacer el artículo científico, teníamos que mostrarle esta planilla. Imagínense, leíamos y leíamos, todas las noches leía, todas las madrugadas leía, todo el fin de semana leía y nunca acababa de leer. Pero era muy bueno porque ¿cómo iba a ser el artículo científico si no leía? ¿Se imaginan hacer un artículo científico sin leer? Es lo que les pasa a ustedes. Cuando les dicen trabajo en grupo, vámonos a la casa de Romer, que ahorita estoy viendo su nombre. Nos vamos a la casa de Romer, 5 compañeros. ¿Qué pedimos primero? Sodita, ¿no? Sodita, galletitas, un sanguchito, hora del té, un sanguchito, no sé qué. Toda la tarde redactamos 5 líneas. Tarde perdida. ¿Por qué? Porque nadie leyó sobre el tema. ¿Qué pasa si todos hubieran ido leyendo? Ah, no, pues las ideas fluyen y las hojas se escriben. Entonces, esta planillita, ustedes para sus tesis también tendrían que hacerla, sobre todo para tesis. Para proyectos esto no aplica tanto. Título del estudio. Artículo, tesis o libro, ¿no? Objetivo de ese estudio. ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Cuáles han sido los principales resultados? Las principales discusiones, sus conclusiones. ¿Cómo ha sido la referencia bibliográfica? ¿Ha sido Harvard o Vancouver? Esto hay que llenar por lo menos, para hacer un buen artículo, por lo menos 10 hay que leer. Mejor si es 20. Imagínense si leen 50 artículos científicos sobre una temática. Van a ser capísimos al momento de redactar y escribir sobre ello. Lo malo es que no nos gusta leer. No nos gusta leer. Más lindo es estar en el Instagram, en el Facebook, en el WhatsApp, ahora en el TikTok, ¿no es cierto? Haciendo unos bailecitos por ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, si leerían esto, son unos cracks. Les voy a mostrar una planillita que, un documentito que les va a servir. Aquí está que dice anexo 2. La revisión bibliográfica y el balance del estado del arte. Balance, el estado de la cuestión o estado del arte es lo mismo. Por ejemplo, el licenciado Antonio Bustillos, creo, y el licenciado Antonio Blita les piden, quiero el estado del arte de su investigación. Y cuando les dicen eso, uno se imagina un cuadro de Da Vinci o una escultura de Miguel Ángel, ¿no es cierto? Estado del arte, ¿qué es eso? El estado del arte es el balance de la cuestión temática, es decir, el análisis de las investigaciones que se han analizado en un determinado tema. Y aquí está cómo hacer un estado del arte. Incluso nos muestra la planillita que les mostré hace un momento. Para hacer un buen estado del arte hay que llenar esta planilla. Y nuestra docente nos pedía, pues, además de su artículo, quiero ver la planilla llenada con 20 artículos. Era la muerte, pero que nos enseñó. Y tuvimos nomás que aprender, ¿no es cierto? Todos protestamos que no tengo tiempo, que trabajo, que hay familia, que no sé qué, que no sé cuánto. La vida es dura. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? No hay que quejarnos.
Bueno, sigamos. Una estructura de un artículo de revisión tiene lo mismo que el anterior, que el artículo original. Resumen, introducción, su metodología. Pero en la metodología no vamos a decir que se ha hecho encuesta, nada. ¿Cómo se ha hecho la búsqueda bibliográfica? ¿Qué criterios de selección ha habido? No hay una sección de presentación de resultados. Dice desarrollo y discusión. Conclusión y referencias. Les voy a mostrar un ejemplo, porque con ejemplo uno aprende mejor. A ver. Y después del ejemplo, plantean preguntas. Miren, este era el título, medio rimbombante, largo, no sé si tan bien o tan mal, pero bueno. Modelo de gestión para las carreras de la Universidad de San Francisco Javier. Breve aproximación al estado del arte. Ah, ya estoy hablando que es revisión, ¿no? Resumen. Este es un resumen ejecutivo no estructurado. El que les he mostrado hace rato decía objetivo, metodología, conclusión, discusión. No, aquí de manera global estamos mostrando lo que hemos hecho en el trabajo. Palabras clave, su abstract, keywords y el sumario, ¿no? Ah, y aquí más me pidieron, mandé para una revista y en esa revista pedían en italiano. Aquí está el sumario en italiano y la parola chiave en italiano, pero bueno, no sé italiano, me hice traducir con un turista. Pero bueno, introducción. En la introducción, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, aquí ya está en estilo Harvard. Estoy mostrando algo, a qué se refiere la gestión académica. Estoy hablando de instituciones de educación superior. Miren, IES, ya no voy a repetir eso, IES nomás ya a lo largo del trabajo. Por ejemplo, Universidad de San Francisco Javier, directamente USFX hablaré. Aquí dice, para analizar la gestión académica, hay que hacer un análisis del estado del arte que permita verificar el grado de avance de las investigaciones en el ámbito de la gestión universitaria, identificar los logros, vacíos y las aproximaciones que existen sobre el tema. Por ejemplo, vamos a analizar desde las perspectivas de diferentes autores la importancia de la gestión y su contexto actual, sus necesidades y retos en la sociedad del conocimiento, tendencias y lineamientos que se deben incorporar y el enfoque sistémico. Les dije, ¿no es cierto? Hay que hacer un guión para el artículo de revisión. ¿Cuál es mi guión? Es esto, es este mi guión, porque voy a dividir mi análisis, mi revisión bibliográfica en función a estos subtítulos. Y miren cómo lo hemos hecho. Ah, y aquí está. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí está la metodología, aquí, miren, la metodología está aquí. Vamos a revisar fuentes primarias como libros, artículos científicos, conferencias, publicadas, creo que como 150 trabajos leímos, casi me enloquezco, empleando como descriptores los siguientes términos: gestión universitaria, administración general, administración de recursos humanos, clima de trabajo, gestión de calidad, comportamiento organizacional, entre otros. ¿Cómo vamos a seleccionar los trabajos? Sobre su actualidad, pertinencia, relación con el contexto universitario, profundidad y grado de aplicación en el área. Ah, qué lindo, miren. Y bonito el trabajo. ¿Cómo lo hemos dividido el desarrollo? Primero hemos hablado de la importancia de la gestión universitaria. Hemos revisado el libro de Brice Bitze, Blanco Quesada, Valcárcel Rodríguez y no sé qué. Les voy a decir una cosa, jóvenes. Y no es por el refrán que dice, mal de otros, consuelo de tontos. En toda esta investigación se ha determinado que las universidades en Latinoamérica, todas las universidades en Latinoamérica, al igual que San Francisco Javier, atravesamos similar problemática. Así es, queridos jóvenes. Es así. O sea, no es que en Chile o en Brasil o en Argentina, no. Tenemos similares problemas. Y la manera en la cual se administra una institución de educación superior es similar. Bueno,
Luego hemos hablado, el otro punto, necesidades y retos para la gestión universitaria. Aquí está lo que he analizado. La carrera universitaria como organización sistémica, incluso grafiquitos si quieres le pones. Algunas tendencias y lineamientos que deben ser incorporados en la gestión universitaria, ahí está. Aproximación a modelos de gestión universitaria, dónde se han aplicado modelos de gestión, cómo les ha ido, no sé qué. Y las conclusiones relacionadas a cada una de las secciones que hemos analizado y una conclusión final. Los trabajos citados, que en este caso se le tiene que leer bastante para el artículo de revisión. Todos estos trabajos se han citado, miren, es ampuloso, ¿no? Pero hay que leer. Entonces, así se hace un artículo de revisión. En un artículo de revisión no hay encuestas, no hay entrevistas, no hay muestra, no hay población. Aquí hay que leer. Dudas sobre el artículo de revisión. Vamos, jóvenes. Dudas, consultas, preguntas. Lisa, buenas tardes. Adelante. Tenía una preguntita. Bueno, como te decía, entonces, en el artículo de revisión podemos tomar en cuenta leer otros artículos, no siempre que sean de nuestro país o que sean de aquí, ¿no? Podríamos tomar en cuenta de Latinoamérica o de otros países, o como Europa, por ejemplo. Exacto. Es decir, un artículo de revisión, el investigador define qué artículos va a revisar. Si el investigador define como pertinente analizar el contexto latinoamericano, perfecto, solamente lee de América Latina. Si le interesa mucho el contexto europeo, tiene que leerlo. En este caso, por ejemplo, se tuvo que leer el contexto europeo porque hay el EFQM, el modelo europeo de gestión de calidad, y eso se aplica para instituciones de educación superior. Entonces, teníamos que leer porque queríamos ver las últimas tendencias, ¿no? Porque el objetivo de mi tesis era, al final, crear un modelo nuevo, totalmente nuevo, de gestión de calidad para la universidad. Entonces, tú defines, Mónica, en lo que tú quieres leer. Ningún docente podría decirte, no, haga esto. Si el investigador se propone y se plantea como objetivo, tiene que lograrlo. Nadie podría decirle, este va a ser tu objetivo. Podemos orientar, pero al final es como decimos, cada investigador elige el ámbito y la profundidad de su investigación. Está bien, Lisa, gracias. Un gusto, Mónica. No sé si tienen alguna otra duda. Por ejemplo, este es otro formato de artículo, ¿no? Es un formato de revisión. Lisa, como se dijo antes, o tal vez yo escuché mal, en los artículos de revisión se puede implementar al artículo que estemos realizando nosotros. Hay un número limitado de artículos que se puede introducir al artículo original, por así decirlo. No te he entendido, estimado Ignacio. Adelante nuevamente, por favor. En un primer punto se estaba tomando o se estaba tocando el tema de que en el artículo original que estamos realizando nosotros se puede implementar artículos de revisión, si bien es el caso, pero hay un número determinado de cuántos artículos de revisión se puede implementar a nuestro artículo original de nosotros. No, hay que diferenciar. El artículo original es un artículo totalmente diferente al artículo de revisión. El artículo original muestra los hallazgos de una investigación. Por ejemplo, yo apliqué una encuesta a los jóvenes de ingeniería comercial, esos son mis hallazgos. El artículo de revisión describe, analiza, critica, profundiza sobre las investigaciones ya realizadas. Por ejemplo, un artículo de revisión no va a dar ningún hallazgo nuevo. Te va a permitir analizar y generarte un criterio propio. Ahora, de una tesis sale un artículo de revisión del marco teórico, sale un artículo original del diagnóstico. Ahora, para hacer el artículo original que tienes que leer, tienes que leer.
Ahora sí. Si tienen alguna otra duda antes de continuar. Eric, un poquito para aclarar probablemente al joven. Bueno, para nosotros no nos pusieron en el doctorado de leer mínimo 40 artículos, en cualquier caso nos dijeron, ¿no? O sea, un docente, mínimo 40, yo he leído 300, digo, para hacer una tesis, ¿no? Entonces, tal vez unos, no 40, ¿no? Unos 20 artículos, 10, 15, hasta que él encuentre, ¿no? Que lo que está buscando en realidad tiene que buscar varios artículos y además contextualizar, ¿no? Tal vez no hay mucho escrito en Bolivia. Si alguien quiere hacer un artículo de revisión del contexto boliviano de la microempresa, no hay mucho que leer. Tiene que leer de otros países y de lo que más se parezca, ¿no? Perú, Brasil, Argentina. Y a veces no hay, ni siquiera a nivel latinoamericano, dependiendo del tema, no hay a nivel latinoamericano nada escrito. Tenemos que ir a Europa o Estados Unidos. Pues depende mucho del tema. Como decías, Eric, bien, nadie le puede decir a un alumno qué tema va a escoger. Le puedes recomendar, guiar, pero no le puedes decir este tema escriba o este tema estudie, ¿no? El alumno es dueño de su tema, es dueño de su trabajo y él investiga lo que cree que más, donde tiene mayor información y además lo que dijiste al principio, lo que más le apasiona. Así va a leer la mayor cantidad posible de artículos y además tiene que leer en inglés, porque la mayoría viene en inglés. También nos dijeron en el doctorado, la máxima antigüedad tiene que ser 5 años. Por ejemplo, de los 2015 al 2020, artículos del 2010 ya no sirven. No depende, por ejemplo, del objetivo del tema de cada uno, ¿no? Eso para aclarar nada más, Eric. Sí, justamente en inglés, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de saber inglés porque, bueno, me van a decir, a veces, bueno, los trabajos los trabajos más novedosos están publicados en revistas en inglés, lamentablemente, ¿cierto? No tanto en revistas en español. Continuamos. Ensayo científico. Esto es bonito. Lisa, háganles escribir ensayos, por favor. Qué malo, ¿no? Me van a odiar. Un artículo y un ensayo para egresar. Un ensayo científico. En el colegio les hacían hacer ensayos jóvenes. A ver, ¿a cuántos de ustedes habrán hecho hacer ensayos? Por ejemplo, alguien leía, por ejemplo, yo me acuerdo en mi época, en la era de la pera, de piedra, leíamos, por ejemplo, un libro, digamos, Crimen y Castigo. Una vez, después de leer Crimen y Castigo, traigo un ensayo de ese libro, ¿no es cierto? O así. Un ensayo es y me acuerdo en mi época de colegio, tenía una profesora viejita que nos obligaba a hacer ensayos sobre un tema. Y cada quien buscaba un tema en particular y tenía que escribir su ensayo. Es una composición en prosa. ¿Qué es lo que hace? Un ensayo aborda el punto de vista del autor sobre un tema particular. Por ejemplo, yo podría decirle a Ignacio, Ignacio, yo quiero que haga un ensayo sobre el marketing político en Bolivia. ¿Listo? Tiene que leer sobre marketing político y escribir su punto de vista sobre ese tema. O otro tema así que esté en boga, por ejemplo, el surgimiento del delivery en las épocas de pandemia. Interesante, se ha escrito bastante sobre distribución comercial. Y hace un ensayo de eso. Entonces, puede presentar un ensayo descriptivo, narrativo, argumentativo, pero eso sí, cuando una persona escribe un ensayo, se supone que tiene que dominar el tema, entonces tiene que leer bastante. Tiene que tener ética. ¿Por qué? Porque tiene que hacer referencia a los autores que ha leído. En un ensayo, entonces, tiene que tratar solo un tema para no perder el foco. No hay una forma de escribir ensayos. De hecho, generalmente se pone una introducción, un desarrollo y conclusiones, bibliografía. Nada más. Les voy a mostrar un formatito de ensayo. Y, bueno, mis profes pues eran malosos.
y nos daban tareas y ya, para mañana un ensayo, te decían. Y de verdad que uno no tenía que dormir, porque además uno tenía que trabajar, ¿no? Entonces uno no tenía que dormir. Por ejemplo, este es un ensayo, neurociencias y neuroeducación, enseñando según el funcionamiento del cerebro. Entonces, yo quería escribir sobre la neurociencia y cómo se relacionaba con la educación. Entonces, había que leer primero libros, artículos, trabajos sobre esta temática. Y una vez que haya leído esos trabajos, recién podía escribir. Le planteé una introducción y al final de la introducción dice, en este sentido, en el presente ensayo, se pretende realizar una breve aproximación a la definición de neurociencia, analizarla como es su relación con la educación, describir hallazgos de la neurociencia al ámbito educativo y ver sus limitaciones. ¿Listo? No hay metodología porque se supone que uno ha leído y explica nomás sobre ese tema. Desarrollo. Hablamos del concepto de neurociencia y mi punto de vista al final, yo qué entiendo sobre esto, a qué se refiere, ¿no? Neurociencia y educación, planteamos algunos autores, hallazgos de la neurociencia aplicados al ámbito educativo, limitantes de la neurociencia y a manera de conclusión. Listo. Ese es un ensayo. Es mucho más fácil que un artículo de revisión. Y su bibliografía ni siquiera hay que leer mucho. Aquí para este leímos 5 artículos. Ese es un ensayito. Introducción, su desarrollo a manera de subtítulos en función de lo que yo quiero enfocarme y mi conclusión. ¿Qué les parece? Por ejemplo, un ensayo, si bien no se debería publicar en una revista científica, pero sí es un documento que podríamos considerarlo académico. ¿Por qué? Porque sigue más o menos el formato de un trabajo científico. Dudas sobre los ensayos. O sea, un ensayo es más bonito, más simple. Por lo menos ensayos tendríamos que escribir. Deberíamos hacer eso en la universidad siempre. Cada semana, ensayo, ensayo y ensayo. Ahora ya estoy pensando en darles una tarea a los de comportamiento del consumidor, que escriban ensayos. Y a veces no lo hacemos. ¿Por qué motivo, jóvenes? Porque se quejan, pues, ustedes al centro de estudiantes, es malo, nos quiere obligar a leer, a hacer ensayos, a escribir libros. y vienen las quejas, ¿no? Pero bueno, dudas sobre los ensayos. Continuamos. Entonces, el ensayo tiene 3 partes. La introducción, el cuerpo y la conclusión, y su bibliografía es lo que les he mostrado. Tenía su introducción, los subtítulos en los cuales se ha desarrollado el ensayo y su conclusión. Y la bibliografía o referencias. Ahora, hasta aquí dudas. Este tema no creo que les interese mucho. Son algunos criterios para indizar revistas científicas. Hay criterios formales, criterios de diferente índole, ¿no es cierto? Pero bueno, dudas, consultas, preguntas. Yo sé que ya están cansados desde las 6, ya va a ser las 8, creo. Entonces, bueno. Adelante. Vamos, joven. Si tiene alguna duda, consulta, le voy a mandar todos estos documentos al licenciado Tolavi para que los comparta con ustedes. Jóvenes, ahora pregunten, consulten sobre algo que quieran aclarar. Todos están cordialmente obligados a empezar a escribir, jóvenes, a escribir, a escribir, a escribir. Pero antes de escribir, tenemos que leer y leer todo lo que, no de todo, sino todo lo que nos interese, ¿no? Cada uno tiene su área de especialidad. Por ejemplo, yo de mi tesis doctoral es sobre la innovación en ferias. Por eso yo leo todo lo referente a la innovación y sobre ferias, y eso tiene que ver merchandising, un montón de aspectos que tienen relación, ¿no? Por eso, cuántos temitas jóvenes en los cuales se especializan, y sobre eso empiecen a escribir. Sería lindo que al año artículos de ustedes esté publicando en las revistas, tanto nacionales como internacionales, y eso solamente empezar a escribir. El primer artículo les va a costar, es
no saben, son nuevos, pero a partir del segundo, el tercero, ya pueden hacer artículos, como diríamos, como decía Henry Ford, ya en serie, ¿no, jóvenes? Han visto cómo el doctor Mita ya ha escrito muchos artículos. Él es uno de los que más escribe a nivel nacional y es uno de los más preparados en artículos. Por eso yo le dije que se animara a dar un curso y él lo dio con mucho gusto. Se ha dado, lo cual él se ha divertido, no ha sido esfuerzo para él porque le encanta, esto le encanta. Él siempre ha sido académico nato y es por eso que está contento, sonríen de verdad, porque... Gracias, más bien, por permitirme dar esta charlita, querido Liz. Es de verdad muy agradable. Es como decimos, estamos sembrando. O sea, yo sé que no el 100% va a escribir artículos. Que 10 personas escriban y hemos sembrado el espíritu del investigador por lo menos en 10. Por lo menos los de cuarto tienen que escribir para egresar, Eriquito, así que los que quieran egresar, Bueno, 10 nomás egresarán, ya vamos a ver, pero es en grupos, ¿no? También los artículos jóvenes se pueden escribir en grupos, ¿no? Y se ponen todos. A ver, yo leo 2 artículos, cada uno se reparte y no leen todos los 30, leen 2, y luego todos se reúnen, como dice Eric, pero luego de haber leído el artículo, ¿no? Para ir primero un tecito, luego un pollito y a veces unas cervecitas, y al final no escribimos nada. ¿Verdad? Es importante que vayan preparados. Como decía Eric, sentado, horas nalga, frente a la computadora, frente al libro, y eso es lo que le hace falta a todos. Leamos jóvenes, leamos para que empecemos a producir y a ciencia, para que no solamente empecemos a copiar, ¿no? Pregunta, jóvenes, consulta cualquier duda al doctor Eric. Adelante, por favor, jóvenes. Listen, yo le tengo una consulta. adelante. Yo quería preguntarle sobre aquellos factores relacionados con el éxito en la publicación de la redacción en sí de los artículos científicos. ¿Cuáles son aquellos factores? Bueno, hay que separar. Primero es la redacción del artículo, que hay que cumplir con lo que les hemos explicado, con las secciones, la parte formal, la parte de redacción. Pero para la publicación hay que identificar bien la revista a la cual vamos a presentar. Si estamos empezando, no podemos empezar a publicar en las revistas Science o Nature o Harvard Business Review. O sea, complicado. Hay que empezar poco a poco. Ahora bien, segundo paso, cumplir con los lineamientos de la revista en la cual vamos a publicar. Por ejemplo, todas las revistas tienen en la parte final lineamientos para el autor. Si no queremos que nos rechacen, hay que cumplir con detalle los lineamientos que el autor nos ha enviado. Yo creo que esos son los 3 factores de éxito. La parte de redacción, la parte de tener una buena investigación, identificar bien dónde vamos a publicar y dónde podemos publicar y cumplir con los lineamientos y las temáticas que esa revista está buscando. Por ejemplo, hay revistas que no publican todas las temáticas, hay revistas que son demasiado exigentes, hay otras que son menos, entonces tenemos que identificar bien eso. Para empezar, bueno, gracias, Licen. Para complementar a la señorita, ya tenemos una revista en la facultad, en la carrera, entonces ahí ya podemos empezar a publicar poco a poco, porque ahí es una revista nueva justamente para docentes y alumnos de la facultad y de Bolivia, para que poco a poco, en base a esas primeras experiencias, ya pensemos en publicar en otras revistas internacionales. ¿Otra consulta, jóvenes? Miren, jóvenes, yo les digo, lo que para nosotros es una revista local, para otras personas es una revista internacional. La revista Investigación y Negocios de la Facultad recibe muchos artículos de Colombia, de México, de Perú y de Ecuador. Para un ecuatoriano publicar en una revista de Bolivia es una revista internacional. Para nosotros publicar en una revista del Ecuador es una revista internacional. Entonces, hay diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces, nunca nos veamos subestimados o como menos. Es decir, el hecho de que nuestra revista sea boliviana no significa que sea menos a una colombiana. Hay que trabajar en su consolidación siempre, ¿no? Consultas, jóvenes. A ver, ¿qué otras dudas tienen? Como les decía. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Bueno, tenía una consulta sobre qué páginas web o qué sitios
para poder indagar sobre variedad de artículos científicos, por favor, Lisa. ¿Cómo? No ¿Qué te sitios escuché. web, ¿Qué sitios web podríamos revisar tal vez para poder encontrar artículos científicos de todo tipo de material? Yo lo que les recomiendo, revisen Google Académico. Google Académico es muy importante porque ahí está todo con el buscador de Google Académico, porque ahí van a encontrar todo en formato PDF formal publicado. Pueden revisar Latindex, pueden revisar Cielo, pueden revisar Redalic. Hay un montón de revistas en Redalic. Pueden revisar, por ejemplo, hay bibliotecas donde hay artículos científicos, Miguel de Cervantes, por ejemplo. Yo no les recomendaría que hagan sus trabajos de investigación de los blogs. Por ejemplo, van a encontrar, por ejemplo, no sé, pues pónganle, por decirles, marketing digital, van a encontrar miles de artículos, blog de tantos. Es, bueno, puede haber algo bueno, pero no es un documento validado. ¿Por qué decimos que una revista científica es un documento validado? Porque